Bien, en el coaching tenemos varias distinciones, como bien ustedes saben. Una de las distinciones fundamentales se llama el paradigma del quiebre. Y el paradigma del quiebre siempre va a ser la contraposición al paradigma del problema. Antes de empezar a dictar esta clase, les sugiero que tengan a mano para tomar apuntes, porque va a ser una clase bastante teórica, como bien les dije recién, distinta a mis clases de siempre, pero es indispensable tomar cada uno de los apuntes que voy a ir diciéndoles. Antes vamos a empezar con un disparador, vamos a trabajar con una distinción que se va a transmitir a través de un video. El video tiene 5 minutos, le pido que le presten atención, que puedan tomar o recopilar toda la información posible, y luego vamos a trabajar desde la estructura del coaching, desde la ética del coaching en sí, y a declarar quiebres en conjunto. Jairo, te pido por favor que puedas poner el video, que arrancamos.
conciso, bastante concreto de lo que significa el paradigma del quiebre, y como bien dijimos recién, vamos a encararlo desde una perspectiva ontológica. Vamos a trabajar lo que significa, en primer lugar, el quiebre para nosotros como coach, y después vamos a ver cómo lo podemos aplicar dentro de la estructura de una sesión de coaching. Recuerden ustedes que la estructura de una sesión de coaching siempre contiene una apertura, un desarrollo y un cierre, y generalmente durante el desarrollo es donde van a tener que predisponerse junto con el coachee a que aparezca la declaración del quiebre, porque los consultantes o clientes van a traer una situación que es su situación actual, y en conjunto, en gran equipo, tenemos que pasar hacia la situación deseada. Para pasar a una situación deseada, en el medio tiene que haber un quiebre. Tengo que cambiar mi modo de pensar, sentir y hacer, es decir, el coachee tiene que cambiar sus modos de pensar, sentir y hacer para ir hacia esa situación. Y nosotros como coach vamos a acompañar ese proceso, porque toda la estructura de una sesión de coaching es un proceso. No sé si trabajaron la película, sí, creo que se trabajó, ¿no, Jairo? El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico Sí, tiene creo una que sí la frase muy vimos, sí. importante, sí. El Guerrero Pacífico tiene una frase muy importante donde nos invitan a disfrutar el viaje más que llegar al destino. La sesión de coaching tiene riqueza a la mitad del camino, en el proceso, en la parte de la deconstrucción, utilizando la observación directa. Es directamente proporcional la satisfacción que uno va a conseguir a medida que se vaya superando tanto el coachee como el coach, porque para el coach es también gratificante ver cómo va aplicándose el proceso de transformación. El coaching es un proceso de transformación, que como bien dijo Jairo recién, no es una terapia, no es una consultoría. Nosotros no vamos a tocar campos que no nos corresponden, como es el campo de la psicología, como es el campo de la psiquiatría. ¿Sí? Nosotros no nos podemos meter ahí, pero sí podemos, en el caso de detectar que el coachee trae algo que no corresponde a nuestro campo, poder hacer una derivación consciente explicándole coherentemente a nuestro coachee por qué no podemos abordar tal o cual situación. Para eso tenemos que apelar a la observación directa de forma permanente. Y también es acá cuando nosotros vamos a aplicar el quiebre como profesionales. Una sesión de coaching se puede quebrar cuando el mismo coach detecta que la situación que se trae para trabajar no nos corresponde. Nosotros vamos a ir siempre desde la ética del coaching y no vamos a hacer cosas que por ahí otros coaches pueden hacer, ¿sí? Sin caer en comparaciones. Hay muchos profesionales del coaching que se dedican a tratar temas que no le corresponden a nuestra disciplina u oficio. Nosotros vamos a actuar siempre desde la transparencia y la honestidad que debería caracterizar a esta disciplina. Por lo cual voy a empezar a contarles qué es para nosotros un quiebre y cómo lo enlazamos con la ética profesional y cómo lo aplicamos dentro de una conversación de coaching. Bien, empezamos. Voy a arrancar con una frase, esta frase la tienen ustedes dentro del material que les envié y dice lo siguiente: frente a cualquier acontecimiento podemos reaccionar o elegir cómo responder. No es lo mismo reaccionar a elegir cómo responder. El coaching lo que nos va a enseñar es a responder. Y el quiebre, desde el coaching ontológico, como bien dijimos recién, es una distinción. La palabra quiebre es automáticamente un disparador que nos dice basta, ¿sí? El quiebre le dice basta a una situación consciente que obstaculiza. Para incorporar esta palabra a la vida diaria, ¿sí? Tenemos que detectar que hay cierta insatisfacción, podemos detectar que estamos disconformes con algo, o directamente podemos decretar que queremos optimizar resultados en determinada área o en determinada acción que actualmente
estoy detentando. Bien, Kiomara dice que no va a poder quedarse la clase. Kiomara, no pasa nada, vamos a subir el video al grupo y también tenés el material ya en el grupo. Yo subí el PDF. Va a estar resumida toda la clase. Bien, entonces seguimos. Vamos a utilizar el quiebre entonces para decirle basta a una situación que obstaculiza. Esta situación también puede verse, como bien dijimos recién, declarada porque también quiero optimizar ciertos resultados. Para poder empezar a entender mejor el paradigma del quiebre, vamos a confrontarlo con el paradigma del problema. Desde el coaching nosotros no vemos problemas, vemos desafíos a resolver. Y lo que quiero que se entienda es que no utilizamos la palabra problemas, los coaches, utilizamos dilemas a resolver, ¿sí? O situaciones anudadas que podrían resolverse desde la perspectiva del observador consciente, desde la perspectiva del observador del primer orden. Esta es una de las primeras clases que vimos, ¿no? Donde no solamente cambiamos las acciones, sino que nos transformamos nosotros para poder tomar otro tipo de acciones y obtener resultados distintos. Esto es lo que plantea el coaching. Bien, por un lado, como dijimos, tenemos el paradigma del problema y por el otro lado tenemos el paradigma del quiebre. Nosotros nos vamos a parar desde el paradigma del quiebre, pero vamos a considerar qué es el paradigma del problema. El paradigma del problema lo que hace es constantemente resolver las cosas desde una forma conocida, es decir, yo tengo un sistema de creencias actualmente vigente y cuando se presenta lo que considero un problema, siempre trato de resolverlo de la misma manera. Por lo tanto, siempre obtengo los mismos resultados. El problema se presenta cuando yo constantemente estoy intentando solucionarlo con mis herramientas conocidas. El coaching dice, esto no puede ser así. El coaching lo que dice es, vamos a romper con algo, vamos a generar un proceso de transformación. El coaching dice, vamos a hacer una declaración para que haya un antes y un después. Por lo tanto, la acción de quiebre tiene que ver con el rompimiento de una estructura vigente. Vamos a pasar de una situación actual a una situación deseada, rompiendo algo, diciéndole basta a lo ya conocido, no mirándolo como un problema, sino observándolo como un desafío a resolver. El paradigma del problema es un problema porque el observador lo define como un problema, ¿sí? El coaching lo que está queriendo decirles es que esa situación que se podría llegar a resolver observándola de otra manera es una oportunidad para comenzar a cambiar la realidad mediante un proceso de transformación continua. El coaching va a decirles, vamos a generar un cambio, no solamente desde lo que hago, sino desde lo que soy. Me voy a poner en tela de juicio a mí misma, voy a invitar a este coachee dentro de una sesión de coaching a repensarse para ver cómo podría modificarse primero el sujeto para cambiar progresivamente ciertas actitudes, ¿sí? Para eso, como bien decía el video, van a empezar las ofertas, van a empezar los pedidos, voy a tener que empezar a utilizar esta programación neurolingüística que vimos a lo largo de la formación, para empezar a crear una nueva realidad a través de la palabra, haciendo uso del discurso, dándole valor a la palabra como verbo y como proceso transformador. El paradigma del problema siempre me va a posicionar en un rol de víctima. Siempre me pasa a mí, es siempre lo mismo, las cosas no van a cambiar nunca. El coaching dice, basta. El paradigma del quiebre dice, no soy víctima, soy responsable. Entonces, vamos a dejar de estar en ese posicionamiento de víctimas continuas
y vamos a pasar a ser los protagonistas responsables de un proceso transformador. Lo que nos va a decir es, vamos a ejecutar acciones. Lo que me va a decir es, voy a desafiarme a cambiar y voy a cambiarme en el mismo momento en el que las cosas van a ir modificándose. Es una estructura estructurándose permanentemente. Esto es el paradigma del quiebre. El paradigma del problema, sin embargo, se pregunta ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo único que hace el paradigma del problema es ir a los por qué. Sin embargo, el coaching va a decir basta. Vamos a empezar a preguntarnos para qué nos está pasando esto. Por lo cual el quiebre es una invitación directa a decir ¿para qué estoy viviendo esto? Si una situación dilemática se presenta, ¿para qué es? Si ustedes tienen a un coachee delante de ustedes en una sesión y ese coachee se está quejando de una situación, ustedes les pueden preguntar, ¿para qué crees que te está sucediendo esto? Entonces van a ver automáticamente que el coachee va a hacer una pausa, va a salir del rol de víctima, se va a poner a pensar qué es lo que le está sucediendo y va a empezar a instrumentarse mediante la responsabilidad. ¿Sí? Nosotros vamos a darle luz para que se pueda pensar como co-creador de esa realidad que está viviendo. Vamos a dar herramientas, vamos a dar recursos, y recuerden que el coach va también a gestionar dinámicas, que esto lo van a ir viendo cuando empiecen a generar conversaciones. Bien, seguimos. El paradigma del problema genera dolor, sufrimiento, queja, enojo, resignación y resistencia al cambio. En cambio, el paradigma del quiebre genera dolor también, porque el dolor es inevitable. Para poder hacer una modificación, el dolor va a aparecer, lo mismo que la ansiedad y al igual que los miedos. Esto forma parte siempre de una situación que no puede, que no puede faltar, porque todo lo nuevo generalmente genera vulnerabilidad. Entonces, también el paradigma del quiebre va a incluir el dolor, pero no va a incluir el sufrimiento. El paradigma del quiebre va a crear incertidumbre, va a generar introspección, va a generar aceptación, va a generar adaptación activa a la realidad para poder transformarme y transformar las acciones que estoy haciendo hasta el momento, y lo que va a hacer es activar la palanca para ir hacia generar cambios, para obtener la situación deseada. Siempre el paradigma del quiebre va a ser una predisposición a lo nuevo. En cambio, el paradigma del problema me va a encerrar en una situación ya conocida que me posiciona en un lugar de víctima. Acá lo que vamos a hacer es directamente a tomar otra postura, la postura quizás más desde la confianza que me lleva a la responsabilidad. Y digo quizás porque es una construcción. El coaching no puede cambiar de un día para el otro porque los cambios son lentos generalmente, pero no quiere decir que no sean activos desde el primer momento en el que se declaran. En el primer momento que uno se predispone a cambiar, algo empieza a ocurrir. Tiene que generarse la voluntad de hacerlo, que va unida al compromiso. Y estas también son distinciones de coaching. Bien, ahora ustedes me preguntarán, perfecto, ya vimos lo que es el paradigma del problema, ya vimos lo que es el paradigma del quiebre, y viene cómo se va a declarar este quiebre. Para poder declarar un quiebre hay ciertas instrucciones que hay que seguir, ¿sí? ¿Cómo se declara un quiebre? En primer lugar, poniéndolo en palabras. Asumo que tengo una dificultad, asumo que estoy atravesando una situación dilemática, entonces, como la estoy viendo, voy a tomar la decisión de decir, a partir de hoy declaro un quiebre respecto a esta situación. Por ejemplo, recién veíamos los ejemplos, ¿no?, de este video, donde se quería optimizar los recursos y las herramientas dentro de un trabajo. Entonces,
Hasta este momento, en mi situación laboral, fui de una manera, hice determinadas cosas. A partir de hoy declaro un quiebre, empiezo a replantearme quién estoy siendo dentro de mi rol profesional o dentro de mi rol laboral, y empiezo a instrumentarme de una forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que hago en primer lugar? Declaro el quiebre. En segundo lugar, tengo que detectar los juicios que se desprenden de ese compromiso de cambio. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, hasta el día de hoy comí de una manera y declaro un quiebre porque quiero cambiar mi forma de alimentación, tengo que ver qué mensajes me tira a la cabeza, me tiran esos juicios que se activan automáticamente respecto de la nueva situación que declaré vivir. Y seguramente mi cabeza y esos pensamientos me van a decir, no lo vas a lograr, te vas a volver a comer todo otra vez, es difícil, bajar de peso no es para vos, y van a aparecer un montón de juicios que me cierran posibilidades que no me van a permitir estar segura frente a lo nuevo. Entonces, no importa que aparezca la incertidumbre, el miedo o la vulnerabilidad, incluso la ansiedad. Primero declaro el quiebre, luego detecto los juicios. Y esos juicios que voy a detectar son los que tengo que trabajar y son los que tengo que modificar. Y esos juicios detectados que ustedes van a invitar a su coachee a registrar, son los que ustedes también van a tener que empezar a desarmar con su coachee para ir hacia una situación deseada. Por lo cual es importante que ustedes como coach inviten al coachee a encontrarse con sus propios juicios. Una vez que detectamos los juicios, vamos a empezar a examinar la situación deseada y a declarar qué tipo de realidad quiero crear. Por lo tanto, voy a utilizar la distinción de la visión. Necesito verme logrando lo que automáticamente estoy decretando. Es decir, si yo quiero bajar de peso, me tengo que ver en ese peso ideal que me gustaría conseguir. ¿Sí? Esa se llama distinción de visión. Forma parte de la realidad del coaching. Bien, una vez que detecté que necesitaba hacer un cambio y declaré el quiebre, decodifiqué los juicios que se desarrollaban a partir de la nueva declaración. Examiné la situación deseada, es decir, hacia la que quiero ir. Ahora, en cuarto lugar, tengo que establecer las metas que quiero ejecutar para poder comenzar el proceso de transformación. Vamos a predisponernos a trabajar con metas cortas, vamos a también tener que generar metas a mediano plazo y también metas a largo plazo. Pero la gestión de la ansiedad de ese coachee se baja cuando empiezo a crear metas a corto plazo. Si yo hoy peso 67 kilos y me estoy viendo en un diseño de la realidad deseada con 60 kilos, no puedo estar enfocada permanentemente en esos 60 kilos. A mediano plazo tengo que visualizar un 64, un 63, y a corto plazo un 66, siempre metas realistas. No puedo tampoco sacar los pies de la realidad. La construcción de un diseño de futuro se hace de manera consciente y de manera racional, ¿sí? Si bien activamos todo un proceso de energía transformadora, y acá creemos en el Easy, en la alquimia, que se desprende de querer cambiar, no nos olvidemos que la razón forma parte de nuestra mejor instrumentación. Tengo que declarar metas realistas, ¿sí? Entonces, una vez que establezco las acciones en este cuarto paso y decreto cuáles van a ser las de corto, mediano y largo plazo, puedo pasar al quinto lugar. ¿Qué es el quinto lugar? En el quinto lugar tengo que implementar una red de ayuda, tengo que hacer pedidos. Si yo en mi sesión de coaching estoy trabajando que quiero cambiar determinados modelos de conducta y determinadas acciones,
no voy a vivir en una sesión de coaching permanente, tengo que salir al mundo de la realidad a encontrarme con mis pares. Es importante que ustedes cuenten con aliados, más allá del coach, que son esas personas que van a conocer qué cambios ustedes quieren generar y que sean un sostén, que sean una motivación permanente. Si, por ejemplo, yo quiero descender de peso y estoy trabajando en una sesión de coaching, que quiero trabajar esta situación, le voy a comentar a alguna amiga seguramente que estoy en un proceso de transformación. Entonces, si esta amiga está dispuesta a cooperar conmigo, no me va a invitar un jueves a la noche a tomarme 5 vinos y a comerme una pizza. ¿Por qué? Porque yo quiero modificar una situación actual y eso la perjudica. Entonces mi amiga me va a decir, mirá, más allá de que sea un deseo que tengas, estamos trabajando en el proceso de transformación. Entonces, esto no es conveniente. Esto cierra posibilidades respecto de tu meta declarada. Entonces, necesito gente leal alrededor mío, necesito generar vínculos que puedan apoyar lo que yo estoy decretando y que en el caso de que yo sienta deseos de abandonar, también apalanquen y motiven para que no lo haga. Porque eso es lo que va a hacer el coach también. Creer en ustedes para que lo puedan lograr pese a las diferentes caídas que uno pueda tener en el proceso transformador. Por eso, nosotros desde el ICI decimos que somos fans de nuestros coachees, porque creemos en ellos. Nosotros nos convertimos en fans de ese coachee que viene a la sesión. Mi caso particular, como yo les conté varias veces, yo trabajo como coach de niños, y tengo que enseñarles herramientas y recursos para que ellos aprendan. Yo creo en estos estudiantes que llegan a verme, y hay chicos que les cuesta muchísimo el proceso de aprendizaje, y aunque le tenga que dar 10 clases de lo mismo, sigo dando esas 10 clases hasta que algo empiece a modificarse. Es como una flor de loto el proceso de transformación continua. Bien, una vez que implementé esta red de ayuda en el punto número 5, como veníamos viendo, el punto número 6 es la reflexión. Empiezo a pensar todo lo que voy a dejar, empiezo a pensar todo lo que estoy viviendo y empiezo a co-crear mi nueva realidad permanentemente siendo autocrítico con lo que voy siendo, haciendo y teniendo. Se aconseja, una vez que se hace un quiebre, aplicar un FODA. Recuerden que el FODA es un elemento que me sirve para medir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Siempre que quiero hacer un proceso de transformación o que quiero crear un proceso de transformación, se sugiere tener a mano un FODA personal, ¿sí? Generalmente, si ingresan en una sesión de coaching, el coach les va a pedir que tengan su FODA a mano. Yo, por ejemplo, trabajo con un FODA cuando hago sesiones de coaching, no sé si Jairo lo hace, pero yo permanentemente invito a mis coaches a que apliquen esta herramienta. Bien, tenemos todos los pasos para declarar un quiebre, ¿sí? Ahora viene el proceso de autorreflexión. Entonces, una vez que tengo la declaración del quiebre y de que pasé por todas estas instancias y empiezo a diseñar acciones para generar el escenario que yo quiero vivir, me pongo a pensar quizás qué va a pasar y trato de observarme permanentemente. ¿Sí? Ahora, si ustedes no tienen ningún quiebre declarado o todavía no se pusieron nunca a pensar qué es lo que podría modificarse, yo en el PDF que les preparé hay un apartado que dice desafío del encuentro. Entonces, cuando ustedes lean este apartado, se van a encontrar con preguntas poderosas, que son los disparadores del coaching, para empezar a pensarnos a nosotros mismos. ¿Qué dicen estas preguntas? Se las voy a leer porque las tengo acá a mano. Dice que al declarar un quiebre, diseño acciones para cambiar un escenario actual, por lo tanto, nos proponemos a pensar. En primer lugar,
¿qué quiebre quiero o siento oportuno declarar? En segundo lugar, una vez puesto en palabras el quiebre, ¿qué siento y qué pienso al respecto? Y me pregunta si registro resistencias al cambio. En tercer lugar, lo que se nos pregunta es si podrían describir qué sienten al visualizar la situación deseada una vez que esté cumplida. La cuarta pregunta nos dice qué acciones considero pertinentes comenzar a lograr. En el quinto lugar, nos invita a reflexionar quiénes podrían llegar a ser esos aliados, esas conexiones de oro, como dice Jairo, que me pueden ayudar a crecer continuamente. Y en sexto lugar, se nos invita a pensar qué reflexiones extraigo de la decisión que tomé. ¿Sí? Eso es para pasarlo por nuestro propio cuerpo, para ser autoobservadores ante una nueva distinción que están incorporando el día de hoy. Y como bonus track, dentro del PDF que les mandé, les dejé un espacio de lectura y reflexión, incluyendo un texto del autor Jeff Foster que se llama Di tu maldita verdad. Ese texto es un texto muy fuerte que invita a poner en tela de juicio mis estructuras vigentes. Cuando yo leo este texto, muchas veces empiezo a pensarme y ahí es cuando aparecen los deseos de modificarme, de optimizar quién estoy siendo y esos proyectos que quisiera cumplir y que previamente necesitan generar un quiebre. Esto lo pueden encontrar todo en el material que yo les compartí hace un ratito en el grupo de ICI. Bien, como para ir cerrando y como para ir sintetizando toda esta información que fue aproximadamente 40 minutos de hablar, y eso que a mí me cuesta la teoría, porque a mí me gusta más la práctica, pero esto ameritaba mucha información porque es fundamental incorporar el quiebre, es troncal. Si yo no sé lo que es un quiebre, no puedo tener una sesión de coaching, porque las sesiones de coaching tienen quiebres. Entonces, recuerden que es un interruptor que dice basta, se terminó lo que estaba viviendo hasta el momento, voy a generar un proceso de transformación, voy a pasar de una situación actual a una situación deseada, voy a tener dolor, por supuesto que sí, va a aparecer la resistencia al cambio, obviamente. ¿Y cómo me tengo que parar? Desde el rol del protagonista responsable, capaz de generar compromisos con la decisión que estoy tomando para generar mi escenario actual deseado. Eso es el quiebre. El quiebre deja atrás a la víctima, el quiebre deja atrás una realidad que ya no quiero pasar más, una realidad que ya no quiero experimentar más, y se despide mediante la gratitud de un modelo de vida que tuve en el pasado. Me voy directamente hacia el diseño de futuro, aplico la distinción de visión, creo mi mapa que quiero vivir y empiezo a actuar en consecuencia. Si me olvido que es el quiebre, no pasa nada. Voy al material, voy al video que hoy transformamos, o mejor dicho, generamos con Jairo para que ustedes puedan vivenciarlo, y lo repaso permanentemente. Y si necesitan experimentarlo, tienen toda una guía de cómo hacerlo ustedes mismos. Eso es el quiebre.